Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estar en su presencia debe ser nuestro anhelo. El salmista decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová, iremos. Pero también decía, mejor estar un día en tu presencia que mil fuera. Y ese debe ser nuestro deseo de todo corazón, estar siempre en la presencia de nuestro Dios. Bien, hermanos, en esta hora tan gloriosa, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a estar haciendo una reflexión sobre el tema de los apóstoles, del tema del apostolado. ¿Será que tenemos apóstoles hoy en día? Vamos a dejar que la Biblia responda nuestra pregunta. Por favor, abran sus Biblias. Si la tienen a la mano, abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, del verso 9 al 13. Vamos a estar utilizando ese texto base. Primera de Corintios, capítulo 4, del verso 9 al 13. Si ya todos tienen sus Biblias en ese libro ya abiertas, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y os rogamos. Y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Hemos de nosotros pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Te rogamos que tu Espíritu se esté derramando en esta hora sobre nuestras vidas y que seamos guiados y sustentados y fortalecidos en todo tiempo. No necesitamos palabra de hombre, necesitamos palabra de Dios. Necesitamos una guianza segura, necesitamos andar en el camino correcto. Por favor, ayúdanos, porque solo nada podemos hacer. Perdona nuestros pecados, recuerda que somos polvo, que somos pecadores, que somos débiles. Necesitamos toda tu ayuda, Jehová, en el nombre de Jesús. Que Jesús esté en todo tiempo asistiéndonos, tomando de la mano y guiándonos. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apóstoles hoy, ¿será que continúa el ministerio de los apóstoles hoy en día? Sabemos que en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, a los discípulos, 12 discípulos que luego se le llamó apóstoles, se les dio una gran comisión. Todos ustedes la conocen: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando a que guarden todas las cosas. Y cumplieron a cabalidad ellos, esos 12, exceptuando a Judas, que su lugar lo vino a tomar Matías. Ellos cumplieron a cabalidad la gran comisión. Después de ellos se levantaron otros hombres y mujeres que siguieron la obra, el trabajo de la gran comisión. A los que nosotros podemos llamarle apóstoles de la iglesia, que por muchos años
por muchos años, no los conocimos como apóstoles, los conocimos como misioneros. Pero ya sea que se le llame misionero o ya sea que se le llame apóstol, no han dejado de cumplir con la obra que se les fue encomendada. ¿Qué es lo que es un apóstol? Sino un enviado, un emisario. Leía yo en una Biblia devocional de estudio que un apóstol, o sea, la definición de apóstol es un enviado, es un emisario, es un misionero, es uno que lleva un mensaje, que se puede casi equiparar a un cartero, que es el que entrega un mensaje o que entrega una encomienda de casa en casa. Eso es lo que es o es definido como apóstol. Si tú no sabías un dato importante, lo voy a compartir contigo. ¿Sabes que a Jesús en un verso de la Biblia se le llamó apóstol? Te invito a que vayas conmigo a Hebreos capítulo 3, verso 1. Por favor, abre tu Biblia. Vamos a utilizar nuestra Biblia. Ella es poderosa. Hebreos capítulo 3, verso 1. Vamos a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. A Jesús se le llama en este verso bíblico de Hebreos 3, verso 1, apóstol y sacerdote. Creo que es la única vez que se le llama a nuestro Señor apóstol. Y digno es que se le llame apóstol. Ahora, quizás tú estés un poco confundido o confundida, porque a los que hoy se le llaman apóstoles, no voy a totalizar, no voy a pensar que sean a todos, pero a la gran mayoría que se le llama apóstoles, conocemos que son los que tienen casas caras, carros lujosos, trajes muy caros, tienen guardaespaldas, no los puedes ni saludar, no te puedes, no te puedes referir a ellos como pastor o maestro, tienes que decir apóstol. Quizás ese es el tipo de apóstol que tú conoces, pero la verdad está muy lejos de ese cliché, de eso que se le ha llamado apóstol en nuestra época. Porque como te leí en 1 Corintios capítulo 4, verso 9 al 13, te das cuenta, yo le llamaría requisitos. Te puedes dar cuenta de lo que es ser un apóstol, los requisitos que tiene que tener un apóstol. Y te lo voy a decir nuevamente para que tú veas que no tiene nada que ver con riqueza, pomposidad, cuentas bancarias suculentas. No tiene nada que ver con guardaespaldas, no tiene nada que ver con jerarquía o superioridad. Te lo voy a resumir nuevamente lo que dice 1 Corintios capítulo 4, verso 9 al 13. Lo que yo le llamo requisito de un apóstol. Puestos en último lugar, sentenciados a muerte, llegan a ser espectáculo del mundo, despreciados por todos, padecen hambre, sed y desnudez, no tienen casa fija, se fatigan trabajando, bendicen cuando los maldicen, padecen persecución y los soportan, los difaman y ellos exhortan, llegan a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Entendiste? El desecho de todos. Entonces no me parece que según lo que está diciendo las escrituras, esto tenga que ver con poder, con casas, con carros, con jerarquía, con cuentas bancarias. No, eso no tiene nada que ver. Ya vimos aquí de qué se trata ser apóstol. Estaba recordando de un hermano en Cuba que la verdad
yo lo conocí como un pastor excelente. Ya después, no sé qué sucedió con él, que ya no podía ser pastor, ya él tenía, tú tenías que decirle a él apóstol. Pero alguien le dijo, tú eres un verdadero apóstol, porque tú cuando eras joven te caíste de un caballo. Y asoció a eso como lo que le sucedió a Pablo, que Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús y se cayó del caballo. Y él por algún tiempo estuvo diciendo, sí, pero yo también soy apóstol porque yo cumplo el mayor de los requisitos. Me caí de un caballo. Eso, amados hermanos, eso es una tontería. Eso es una tontería. Yo, no me parece que para ser apóstol, no del Cordero, porque ya no tenemos apóstoles del Cordero, pero apóstoles de la iglesia, misioneros sí tenemos, por montones. Que no reconozcamos su trabajo, que no reconozcamos su obra, o muchos no nos reconozcan, no quiere decir que dejen de ser apóstoles. Pero sí, verdaderos tenemos muchos, como existen falsos apóstoles. Pero como te decía, no me parece que caerse de un caballo sea requisito de un apóstol. Mira, para los apóstoles de Cordero, cuando tú lees en el libro de Hechos, una de las cosas que se le solicitaba a un apóstol, hablando del apóstol del Cordero, que tenía que haber estado en todo el caminar junto, en ese caminar apostólico de nuestro Señor Jesús, para escoger un apóstol, tenía que haber estado junto con los otros apóstoles, tenía que haber conocido el ministerio de Jesús. Por eso es que te dieron suerte y la suerte cayó sobre Matías, si no te miento. Entonces escogieron a otro en lugar de Judas para que fuera parte del ministerio de los 12. Aunque no se habla mucho de ese último apóstol escogido, pero no deja por no haber estado en la descripción de los 4 evangelios, no por eso deja de ser un apóstol. Porque en el libro de Hechos de los Apóstoles se describe que él fue escogido. Ahora, estábamos hablando del ministerio de los 12 apóstoles, los que pudieron estar cara a cara con Jesús, los que pudieron disfrutar de la presencia física de Jesús. Ahora, apóstoles de la iglesia. Sí tenemos hoy apóstoles de la iglesia. Te invito a que vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 16, verso 7. Romanos, capítulo 16, verso 7. Aquí hay perlas de gran precio. Mira, dice el apóstol Pablo en unas salutaciones personales de que trata el capítulo 16. Dice, saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste? Lo voy a leer nuevamente. Saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, sí podemos decir que hay hoy apóstoles que se le llama misioneros, apóstoles de la iglesia. No son apóstoles del Cordero porque no estuvieron juntos físicamente con el Señor Jesús, pero sí son apóstoles de la iglesia porque son enviados. Yo quisiera leerte para que te des cuenta la gran multitud de hermanos que fueron colaboradores con Pablo. Es cierto, yo no le puedo decir una cosa por otra. No es que a todos se le llamen apóstoles. No es que a todos ahí en ese capítulo se le llamen apóstoles, pero sí se le llama colaboradores. Ahora, la Biblia hace silencio. No sabemos si todos eran apóstoles o o algunos de ellos. Pero quiero leerte. Oye lo que dice este verso de este capítulo de Romanos 16. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
Saludad a Priscila y Aquila, un matrimonio, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Adronio y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a las amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saludad a Pelés, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Saludad a los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan toda la iglesia de Cristo. Y ya al final del capítulo, después que habla sobre otro tema, dice: os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mi pariente, yo Tercio, que escribí la epístola. Os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amado, ¿te das cuenta que hay una multitud de hermanos en el servicio? Que es cierto, no se le llama a todos apóstoles, pero de entre ellos hay apóstoles. Lo que hoy los bautistas le llaman misioneros. No solamente los bautistas, otras denominaciones también tienen sus misioneros que llegan a ser verdaderos apóstoles enviados. Una vez más te digo, no tiene nada que ver con enriquecerse, no tiene nada que ver con buscarse un título o una jerarquía, estar por encima de los demás, no tiene nada que ver con eso. Son fieles servidores humildes que predican en tiempo y fuera de tiempo, llevando el mensaje de salvación, plantando congregaciones en los lugares más inhóspitos de la tierra. A eso hallo yo que son los apóstoles de la iglesia, verdaderos siervos y siervas del Señor. Efesios 4:11. ¿Qué dice Efesios 4:11? Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Efesios 4:11. Pero busco aquí para que uses tu Biblia, que tiene que ver con los 5 ministerios que tienen que estar en acción en la congregación para la edificación del cuerpo de Cristo, no para ser dueño, no para tener jerarquía, no para buscar prominencia, sino para el servicio en el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 11? Dice así de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Creo que este verso bíblico habla por sí solo. Fueron escogidos, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con jerarquía, no tiene nada que ver con enseñorearse del cuerpo de Cristo. No tiene nada que ver con humillar a otros hermanos. ¿Entendiste? Bien, si buscas aquí en este mismo libro, en el capítulo 2, verso 20, vemos cuál es el fundamento que Cristo puso para llevar a cabo este servicio de orden en las congregaciones. Efesios capítulo 2, verso 20. Como dice Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo voy a leer nuevamente.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otro verso bíblico que apoya que sí existen apóstoles, pero estos son apóstoles de la iglesia y son apóstoles humildes, servidores, enviados por nuestro Señor. Ahora, es cierto que si existen verdaderos, existen falsos. No podemos tampoco ponerlo en la misma caja a los dos. Seríamos injustos. Si existen verdaderos, tienen que existir falsos. Pero no por existir falso tú vas a borrar esa palabra de la Biblia. Tú vas a tratar de no hablar de ese tema. Porque estamos intentando hablar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por eso debemos escudriñar y pesar los espíritus para saber si son o no son de Dios. Seguimos. Si hay verdaderos, hay falsos. Vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 1. Estamos trabajando en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso de 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 1 al 3. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Claro está, ellos están engañando, ellos están enseñoreándose de la congregación, ellos están esclavizando a los hermanos, ellos están inclusive expulsando a los hermanos de la congregación. Pero ¿cómo le llama a esto, cómo le llama la Biblia a este tipo de maestros falsos? ¿A este tipo de apóstoles falsos? ¿Cómo le llama? Claro está. Le llama como lo que son. Heréticos. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Y no solamente que ellos son engañadores y falsos, sino que oye lo que dice el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y yo hablaría aún más. Si en lo correcto, si en lo íntegro el discípulo quiere ser como su Señor, ¿cómo serán los discípulos de estos falsos maestros? Conforme al corazón maligno de ellos. Porque el que es codicioso busca a un apóstol codicioso, o un maestro o un pastor codicioso. El que es ruin, el que tiene doble moral, se busca uno que le apoye su creencia, que le apoye el deseo errado de su corazón. Busca uno que le aplauda toda su forma de actuar. Pero no quiere decir, pero eso no significa que por causa de lo falso tú vayas a pagar ese nombre, ese ministerio, tú vayas a borrarlo de tu Biblia. Tú no tienes derecho. Nadie tiene derecho. Ningún concilio tiene derecho. Si hay falso, hay verdadero también. Y hay que reconocer el trabajo de los verdaderos. Mira, en cuanto a eso, podemos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 2 al 5. Porque una cosa es borrar de la palabra de Dios ese ministerio, y otra cosa es de encontrar, reconocer, identificar a lo falso y apartarlo. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2.
Trabaja con tu Biblia. Hay bendición en escudriñar las Escrituras. Apocalipsis capítulo 2. A partir del verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces, sí te podemos reconocer a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Podemos identificarlo y podemos apartarnos de ellos. No está mal apartarse de ellos, porque si estamos junto con ellos somos copartícipes de sus malas obras. Y Dios no nos llamó a ser tiniebla, sino luz. Mira, te voy a decir algo más. Los verdaderos apóstoles no son del mundo. Te voy a dar algunos versos bíblicos para que los escudriñes. Juan capítulo 15, verso 19 y capítulo 17, verso 16. Ellos no son del mundo. Son aún más, son aborrecidos por el mundo. Mateo capítulo 10, verso 22. Con más calma en casa, escudriña estos versos bíblicos que te estoy compartiendo. Son dedicados especialmente a la función del ministerio. Hechos capítulo 6, verso 4. Y Hechos capítulo 20, verso 27. Llamados por Dios. Son llamados por Dios. Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 y capítulo 12, verso 28. Puedes también buscar Gálatas capítulo 1, verso 1, verso 15 y 16. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1. Libro de Gálatas. Por favor, ve conmigo al libro de Gálatas. Capítulo 1, verso 1. Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1. Vamos a estar leyendo aquí. Vamos a ver si son o no son los apóstoles llamados por Dios. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Voy a leer nuevamente eso. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Vamos a ver lo que dice el verso 15. El verso 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué dice el verso 16? Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Pablo está reconociendo que no fue llamado por hombre, ni por institución, ni por hombre alguno. Él fue apartado por el mismo Señor desde el vientre de su madre. Y dice que fue llamado por gracia. Y nosotros conocemos el historial del apóstol Pablo, conocemos cómo fue su caminar, cuáles son sus errores, cuáles fueron sus primeros errores. Fue perseguidor de la iglesia, llegó a ser hasta asesino porque aprobó, dio el visto bueno para cuando estaban apedreando a Esteban, que fue mártir, uno de los primeros mártires. Y él fue un hombre agresivo, muy celoso de la ley farisea. Pero vemos cómo Dios lo llamó, cómo lo perdonó y lo usó hasta el fin de sus días. Vemos entonces que sí existen hoy apóstoles, no del Cordero, pero sí de la iglesia, que son apóstoles, que son llamados por Dios, que no son del mundo,
que el mundo los aborrece, que sufren. Vemos que estos verdaderos apóstoles sufren por el ministerio, padecen todo tipo de persecución. Una vez más, quiero leerte lo que dice Primera de Corintios, resumido, claro está. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9 al 13. Los verdaderos apóstoles están puestos en último lugar, sentenciados a muerte, llegan a ser espectáculo del mundo, despreciados, padecen hambre y sed y desnudez, no tienen casa fija, se fatigan trabajando, bendicen cuando los maldicen, padecen persecución y lo soportan, los difaman y ellos exhortan, llegan a ser la escoria del mundo y el desecho de todo. Pero te voy a decir que llegan a ser la escoria del mundo y el desecho de todos, no por hacer lo malo, no por ser truanes, no por ser persona de doble moral, no por ser injusto, no por quererse adueñar del pueblo santo. No, padecen justamente porque están haciendo lo correcto. Al contrario de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos evangelistas, esta gente está dando su vida, el todo por el todo, el todo por el todo, por seguir y por servir a Cristo. Por seguir y por servir a Cristo. Ahora, nosotros no somos quien para autodenominarnos apóstoles, o no somos quien para ponernos título de ministerio. Que las personas reciben confirmación de su llamado, sí, es verdad. Porque acuérdate lo que dice Efesios capítulo 4 a partir del verso 11. Aún nos constituyó apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas. Pero es para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo es para darle crecimiento, fundamento, solidez al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no es pequeño. El cuerpo de Cristo está alrededor del mundo, representado en nuestros hermanos de la fe que guardan la fe y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Vemos que son necesarios estos apóstoles, llamados por muchos años misioneros, son muy necesarios, porque estos son los que van regando la semilla, ellos van esparciendo la semilla del Evangelio, a costa de sufrimiento. Acuérdate que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, a costa de mucho padecimiento, van llevando el Evangelio y a costa de sus propias vidas, porque ya hemos hablado que cuántas personas no es por causa del Evangelio no han sido asesinados, están sufriendo cárceles, están siendo despojados de sus bienes, están siendo lanzados fuera de sus países, inclusive por causa del Evangelio, están siendo separados de los lugares, de congregaciones, de denominaciones que por tantos años ellos sirvieron, simplemente por ser fieles a Cristo, simplemente por ser fieles a la palabra de Dios. Están siendo abandonados, olvidados. Pero ellos tienen la convicción, la certeza, la fe correcta de que su recompensa no viene de los hombres, no viene de instituto, no viene de obispo, no viene de ninguna organización religiosa. Su recompensa viene del Dios de los cielos. Tu recompensa, mi hermano, mi hermana, mi recompensa no viene de la aprobación de ningún hombre. No viene de un carnet, de una cédula, no viene de un título, de una universidad teológica. Nuestra recompensa, nuestra aprobación viene del Dios de los cielos. Jehová es su nombre. A Él sea toda la gloria, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Necesitamos honrar a estos hombres y mujeres que cada día se desgastan por el cuerpo de Cristo. Pero honrar no significa que lo vas a llenar de oro y plata. Honrar es que
Estar siempre consciente del trabajo que hacen. Estar siempre consciente de su desgaste, de su sacrificio. Esos que han precedido antes de ti en el Señor, mereces que los honre, claro está. Pero eso no significa, que ellos se van a adueñar ahora de toda la congregación y van a ser mayordomos malos. Jesús habló sobre un mayordomo infiel, impío, que en vez de estar trabajando y haciendo y dando alimento en su tiempo apropiado y dando orden en su casa, ¿qué hizo? Empezó a maltratar a los otros consiervos. Empezó a enseñorearse. Porque él pensaba, mi señor se tarda, mi señor se tarda, voy a gobernar ahora, voy a hacer lo que yo quiera aquí. Va a llegar el Señor va a llegar, su Señor va a llegar a la hora el que nadie sabe y lo va a encontrar haciendo estas cosas malvadas al cuerpo de Cristo. Y lo va a reprender y lo va a castigar como siervo malo que es. Que el Señor nos ayude a ser mayordomos fieles, diligentes, justos, que esté no oprimiendo, sino ayudando a los otros consiervos a que también tengan desarrollo, tengan fortaleza, tengan a bien hacer su trabajo en el cuerpo de Cristo. No todo puede ser ojo, no todo puede ser boca, no todo puede ser manos o pies en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener diferencia. No todo es corazón en el cuerpo de Cristo, no todo es vaso, no todo es arteria, no todo es vena. ¿Entendiste? Te estoy hablando de forma anatómica. Te estoy poniendo un ejemplo. En el cuerpo de Cristo cada uno tiene su servicio. Por eso que tenemos diáconos que no es que están gobernando la congregación, están sirviendo. Sirven a las viudas, a los huérfanos. Son administradores de las cosas que Dios le entrega. ¿Entendiste? Son administradores, pero tenemos evangelistas que se dedican a la predicación itinerante, son itinerantes, son hombres y mujeres que predican en tiempo y fuera de tiempo, en lugares recónditos, inhóspitos. Pero tenemos pastores que aman de todo corazón, aman a las ovejas y las pastorean y le dan alimento todo el tiempo para que no sufran. Les guían por el camino que deben andar. Tenemos los maestros que día y noche están enseñando esta palabra de fe para que se cimente, para que quede bien grabado en los corazones de los hermanos y las hermanas. Y tenemos los apóstoles, esos misioneros que están en todo tiempo fundando nuevas congregaciones. ¿Te das cuenta cómo todos somos importantes en el cuerpo de Cristo? Que nadie tiene que decir yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy... No, eso no es para que tú te des un título, eso no es para que tú te creas mayor que otro, más importante que otro. A Timoteo se le dijo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Hermano y hermana, cumple tu ministerio. Cualquier ministerio que sea, por pequeño o por grande que sea, cumple con tu ministerio. A eso Dios nos llamó. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas. Que el Señor nos ayude a comprender estas grandes verdades que están saliendo a la luz y que podamos obedecer. Obedecer. La mejor cosa que podemos hacer es obedecer. Y rogar por aquellos hermanos que están engañados, que están inclusive, están perdidos en su entendimiento, para el que el Señor le salve, que el Señor le dé luz, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que la gente sea falsa, Dios quiere que la gente sea verdadera. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y ayude a todos los hermanos y hermanas en la fe, para hallar el camino y para estar confiando en la doctrina correcta que nos enseña la palabra de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Amén.